Hola, soy Ludwig Spitia Soy Olivia Sol. y estás viendo Portal Check TV. La pandemia trajo una avalancha de información sobre el origen del virus, la forma en la que se contagia, las medidas que se tomaron en los diferentes países, y en el medio de todo eso necesitamos más que nunca a periodistas que nos ayuden a discernir entre la información confiable y la desinformación. Hoy estamos hablando con Florencia Ballarino, editora de Ciencia de Chequeado, vicepresidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico y miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Florencia nos va a contar sobre el rol de los periodistas en la pandemia y cómo pueden encontrar fuentes confiables y comunicar de manera responsable en este momento que tanto necesitamos información clara y relevante. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Florencia, para comenzar, cuéntanos cuáles son los retos y desafíos de los periodistas para cubrir una pandemia. Bueno, como ustedes mencionaban en el comienzo, realmente ha habido un tsunami de información nueva y había mucha incertidumbre al comienzo de la pandemia. Se trataba de un virus nuevo, totalmente desconocido, no sabíamos todavía cómo se contagiaba, cuál era la forma de prevenirlo o también de tratarlo, y todo esto realmente desafiaba al periodista científico y al periodismo también en general, en cómo comunicar esta incertidumbre, cómo comunicar lo que sabemos, pero también lo que no sabemos sobre este virus, y hacerlo de forma responsable, con fuentes confiables, sin dar lugar a la desinformación, porque tengamos en cuenta que en pandemia la información es clave para que las personas adopten conductas de cuidado, para que puedan protegerse a ellos mismos y también a sus familias. Durante una pandemia realmente hay mucha demanda de información y por eso el rol de los periodistas realmente es clave, y también que tengan una formación adecuada para intentar comunicar estos temas que son realmente tan variados y tan importantes. ¿De qué manera crees que los periodistas necesitamos formarnos para poder cubrir la pandemia y tratar estos temas científicos de manera responsable? Sobre todo pensando en los que por ahí no necesariamente veníamos viendo los avances científicos en el día a día y de pronto nos encontramos en la necesidad de cubrir temas que tampoco manejábamos tanto. Claro, sí, por supuesto. Lo que sucedió, por supuesto, para los periodistas científicos, solemos siempre estar siguiendo las novedades que hay en las revistas científicas, y también tenemos como fuentes accesibles científicos, médicos, pero para el periodismo en general, que no está acostumbrado a dar cobertura a la pandemia, esto también significó tener que aprender muchas cuestiones sobre el funcionamiento de la ciencia, sobre cómo es la comunicación, además científica, para poder llevar a las personas información que fuera confiable, verídica, de fuentes acreditadas, y también no dar cabida a la desinformación, información también errónea o engañosa que se propagaba por redes sociales y que podían realmente hacer socavar el esfuerzo para tratar de contener la pandemia. Entre tantos sitios que consultar, ¿en dónde se puede buscar fuentes de información confiable? ¿Cómo saber cuándo un estudio es relevante y vale la pena informar sobre esto? Lo que refiere a estudios científicos, es muy importante hacerse varias preguntas. En principio, ¿quién está detrás de ese estudio? Si fue una universidad, si son investigadores que pertenecen a una sociedad científica, si pertenecen a tal o cual hospital. Luego, si ese estudio salió publicado en una revista científica con referato, con lo que se denomina también evaluación por pares. Eso le da una calidad a la publicación y al estudio científico. Significa que antes de publicarse tuvo una evaluación independiente. Eso es muy, muy importante. También, por supuesto, hay que ver qué tipo de estudio fue. No es lo mismo un estudio observacional que un estudio realizado, por ejemplo, a doble ciego, randomizado, y que tiene una calidad, las conclusiones tienen una calidad de evidencia mucho mayor que otro tipo de estudios. Por supuesto, también fijarse en cuáles fueron las conclusiones, si se llegó a resultados
primarios, secundarios, si estos resultados son relevantes o solamente, en el caso, por ejemplo, de tratamientos, es una prueba de concepto o si realmente se realizó un estudio científico con un número de participantes adecuado. Por ejemplo, en el caso de las vacunas en fase 3, por ejemplo, siempre hablamos de cerca de 40.000, por ejemplo, participantes, que es un número que se utiliza en este tipo de estudios. Y también, por supuesto, que si tienen algo que declarar los investigadores, ¿no? Si fue una investigación que tuvo fondos públicos, fondos gubernamentales de sociedades científicas, o si hubo atrás también alguien de la industria. Todo esto es muy, muy importante preguntárselo antes de decir, bueno, voy a publicar, voy a hacer una nota a raíz de este estudio que acaba de publicarse. También es importante contactar, si podemos, a los investigadores de ese trabajo, pero también investigadores independientes para saber qué opinan sobre ese trabajo. Y otra cosa que también es muy importante es tratar de contextualizar esa evidencia que aporta ese trabajo. Bueno, ¿va en consonancia con lo que se viene diciendo o es una información nueva, disruptiva? Eso es siempre muy, muy importante. Y después también está el trabajo con las fuentes, ¿no? Que eso también realmente es muy relevante. El trabajo con las fuentes tiene que ser un trabajo consensuado y metódico, en el sentido de tomamos el trabajo para ver con quién vamos a hablar. Si este médico que elegimos para ser fuente de nuestras notas es un médico que trabaja en un hospital, trabaja en un sanatorio, ¿pertenece o no pertenece a una sociedad científica? ¿Ha hecho publicaciones sobre este tema? ¿Podemos tener referencias de él, de otros colegas? ¿Cuál es su especialidad? Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces vemos notas que hablan sobre coronavirus y quizás vemos a especialistas que no son virólogos, no son infectólogos, tienen otra especialidad que realmente no es la adecuada para informar sobre esos temas. Tenemos bastante trabajo por hacer para ponernos todos al día y tener esta formación y tener este ojo crítico a la hora de revisar la información que hay circulando. Y uno de los problemas que hemos visto durante la pandemia es gente que por ahí no cree en la evidencia. Y lo vemos sobre todo con las vacunas. Gente que no cree en las vacunas y dice no se quiere vacunar. ¿Cómo hablamos con una persona desde la evidencia, desde toda la información científica que tenemos? ¿Cómo hablamos con una persona que no se quiere vacunar? Sí, es importante. La Organización Mundial de la Salud trata de discernir entre lo que podríamos llamar los movimientos antivacunas, que también son negacionistas de la ciencia y a las cuales realmente es muy difícil tratar de convencer o llegar con información fidedigna. Muchas veces hay detrás también cuestiones ideológicas, sesgos que son muy difíciles de modificar, pero por suerte es un grupo muy chico, un grupo minoritario, pero sí también tenemos un grupo que es mayor, que tiene dudas sobre las vacunas, muchas dudas realmente que está bien que también que esto ocurra. Todos podemos tener dudas acerca de la vacunación y a estos grupos es a los que hay que llegar, a esta población es la que hay que llegar con mayor información, con información clara, tratando también de ponerse en el lugar de la otra persona, tratando de que haya una comunicación de igual a igual, creando empatía para poder contestar a todas esas dudas y que la persona realmente pueda cambiar de opinión, pueda finalmente decidir vacunarse. Ustedes saben que las vacunas salvan millones de vidas cada año, son una de las herramientas de salud pública más importantes. Las dudas sobre vacunación han existido siempre. Lamentablemente, en esta pandemia de coronavirus se ha multiplicado la desinformación sobre las vacunas, pero sabemos que las vacunas son el camino junto a las medidas de cuidado para poder terminar con lo más angustiante de esta pandemia. Florencia, y para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a los periodistas y comunicadores interesados en combatir la desinformación? Bueno, en principio que traten de monitorear, estar muy atentos
a las desinformaciones que circulan en su comunidad para poder contrarrestarlas rápidamente. Esto es muy importante. También que siempre acudan a fuentes fidedignas como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las sociedades científicas que realmente han tenido un papel muy importante durante la pandemia, las autoridades, por supuesto, regulatorias y sanitarias de cada país, los médicos que están en la trinchera, enfermeros y especialistas que están en la trinchera combatiendo realmente al coronavirus. Ellos también son fuente muy clara, muy fidedigna de lo que está pasando y nos pueden dar información para tratar de contrarrestar todas estas desinformaciones. Realmente la desinformación en salud es muy peligrosa, muy dañina, puede llevar a una persona a no cumplir con las medidas necesarias para prevenir el coronavirus, como puede ser el uso del barbijo o no ventilar adecuadamente o no mantener distanciamiento físico, o también en el caso de vacunas puede llevar a una persona a decidir no vacunarse y poner en riesgo no solo a sí mismo sino también a toda su comunidad. Por eso es tan importante poder combatir la desinformación. Hoy sabemos mucho más sobre el coronavirus, realmente en este año y medio o un poco más desde la aparición de los primeros casos de SARS-CoV-2 en China. Hoy el conocimiento científico ha avanzado muchísimo, ya sabemos cuáles son las principales formas de transmisión, qué medidas tenemos que tomar para tratar de prevenirlo, y lo más importante es que hoy ya contamos con vacunas contra el coronavirus. Eso es realmente fundamental, son una herramienta principal para tratar de terminar con esta pandemia. Esperamos que, por supuesto, lleguen cuanto antes a todas las personas que la necesitan, pero hoy sabemos cuál es el camino y como periodistas podemos hacer mucho desde nuestro rol para que todas las personas se comprometan y por un momento podamos sí o sí vencer esta pandemia. Le agradecemos muchísimo a Florencia Ballarino por acompañarnos hoy en Portal Check TV. Pueden ver todos los capítulos y mucho más contenido visitando portalcheck.org. Hasta la próxima.